Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la semana esté yendo increíblemente bien. El episodio de hoy te lo traigo calentito, acabado de salir del horno, porque justo ayer estaba debatiendo con Irene y Gabriela, dos compañeras de profesión y además creadoras de contenido, sobre el tema del UX, el UI, cómo se ve en la industria, cómo ha ido evolucionando y cómo hemos ido cambiando nosotros en nuestra interpretación de lo que es una, de lo que es otra, los títulos y demás. Y bueno, si ellas me dejan, pues te dejo por ahí en la descripción los enlaces para sus redes sociales, por si quieres seguirlas y eso. Pero si me conoces y has estado en algunos de mis directos y demás, sabes que cuando yo hablo de este tema me remango y estoy listo para la pelea. Pero hoy lo quiero plantear desde un punto de vista un poco diferente, quiero ser más empático y quiero... Este debate me hizo pensar en mí mismo cuando empecé y cómo yo fui cambiando, y ese cambio no surgió de un día para otro ni de un mes para otro. Fue un tiempo, una exposición a determinado contenido, a determinado pensamiento, experiencia y demás lo que me hizo verlo como lo veo hoy. E incluso hoy creo que estoy haciendo otra transición en este tema, pero bueno, eso es para otro episodio. Quiero compartirte pues mi visión de la industria, de lo que es UX, de lo que es UI, de los títulos que tenemos y eso. Y por supuesto, una vez te comparta esta perspectiva y lo que te quiero pedir hoy es un favor, escúchame para entender y no para contestar con lo que tú piensas. Escúchame para entender, escucha el vídeo, entiéndelo y luego si quieres debatimos en los comentarios y demás, pero ven con la mente abierta ya para a ver si consigo retarte y cambiar esa forma de pensar que tienes. Voy a empezar un poco hablando de los títulos, porque al principio todos éramos diseñadores web. Al principio de esto de las carreras tecnológicas, del diseño en la parte de tecnología, hizo que todo el mundo se llamara pues diseñador web, porque el producto principal eran las web, no había otra cosa, a no ser que trabajaras en algún dispositivo muy especial, diseñando a lo mejor algún software de un ordenador en concreto, de un laptop o lo que sea, o si trabajabas en algún dispositivo multimedia que tuviera una pantalla, pues sí, pero en general la mayoría éramos diseñadores web. Y ese era el título que teníamos y ya está. No hablábamos de experiencia de usuario, no hablábamos de nada de eso. Era todo un poco más subjetivo, aunque sí que tenías en cuenta cosas. Eso fue evolucionando a medida que fueron apareciendo dispositivos como los móviles y demás, que se fueron convirtiendo en nuestro día a día, y el título empezó a cambiar a diseñador o diseñadora de interacción, porque diseñábamos todas esas interacciones entre una persona y un dispositivo. Y por interacción me refiero a interactuar con cualquier tipo de interfaz, ya sea una web o, por ejemplo, un teclado y cualquier otro dispositivo que tenga una forma de interactuar con él. A partir de ahí fue derivando y fue cuando se hizo popular el término UX. Y nos venía pues de Don Norman, que fue el que acuñó el término experiencia de usuario, trabajando para Apple. Que Don Norman luego se unió con Jacob Nielsen y crearon el Nielsen Group y todo este contenido que tienen ellos ahí en su web y son muy populares en la industria esta. Pues ellos lo acuñaron, pero cuando Norman te habla de cómo surgió el término, y recuerdo exactamente un ejemplo, él hablaba de cómo diseñaron el iMac, por darte un ejemplo más concreto. Y cuando hablaba de cómo lo diseñaron, contaba que ellos tuvieron en cuenta toda la experiencia desde el momento que tú lo compras, que el iMac sabes que es un ordenador grande, cómo lo compras, cómo lo llevas de la tienda a tu coche, por eso la caja era diseñada, era de las primeras cajas que veías de ese tipo de ordenadores personales que tenían un diseño con un asa que la podía llevar al coche, ¿qué tal? Pues ellos diseñaron toda esa experiencia. Entonces, en ese momento se hablaba del UX como todo lo que tuviera que ver, siempre con algo de tecnología, porque era algo que influenciaba mucho lo que diseñábamos, pero tenías en cuenta todo lo que ocurría, no solo el que encendieras ese dispositivo e interactuaras con él, sino toda la experiencia de comprarlo, de desempaquetarlo, el famoso unboxing que Apple sabes que siempre lo ha cuidado mucho, todo eso venía del UX. De ahí que el libro de Don Norman hable principalmente de puertas y no de dispositivos, tanto como igual crees cuando empiezas a leer el libro.
¿Qué ocurre? Que ese término se empezó a popularizar muchísimo. Y en esa época no había tantas personas ni tantas opciones para tú formarte de UX y ya está. Y esto me cuento aquí. Yo venía de diseño gráfico, empecé a escuchar sobre el término UX y quería entrar. ¿Qué es lo que hacemos todos cuando queremos entrar? Pues ponemos UI, porque sabemos que UI es una parte más gráfica, todavía no sabemos tanto de UX y decimos, venga, pues me voy a poner el título diseñador o diseñadora UX UI porque como lo de UI lo controlo más porque vengo de años de diseño gráfico, me calma un poco el síndrome del impostor tenerlo así. ¿Qué hizo esto? Pues que se empezara a normalizar ese UX UI y se empezara a crear esta diferencia que la vemos en memes, la vemos en imágenes, la vemos en muchísimos diagramas, infografías y demás, porque no se ha terminado de entender el término y creemos, y empezó todo por ese título de UX UI cambiado. Ya luego llegó el título de diseñador de productos o diseñadora de productos, que eso ya es pues el siguiente paso porque compañías muy grandes como Facebook y Twitter pues tenían la oportunidad de coger a un diseñador UX y ponerlo a trabajar solo en un producto porque tenían un montón de productos en la misma empresa. Eso es otro tema, pero bueno, después le doy un repaso rápido a lo que yo pienso sobre los títulos en concreto. Pues todo esto y sobre todo la creación del título UX UI, en mi opinión, ha sido una de las cosas que ha ido confundiendo la industria entre lo que es el UX y lo que es el UI y la gente pensando que son dos términos prácticamente opuestos, diferentes, en el que uno es lo visual y el otro es como la planificación o el esqueleto de ese UI. Cuando, en mi opinión, y no es solo mía, esto no soy yo que sea el iluminado del diseño que tal, hay mucha gente que opina esto con mucha experiencia. En mi opinión, hay que volver al término experiencia y entender lo que significa experiencia para empezar a entender cómo es esa realidad de lo que es el UX y el UI. Y voy a ir explicándote un poco y dándote ejemplos para que se vea más claro. Una experiencia, si tú te vas a un diccionario y la buscas, es cómo vive el mundo por medio de los sentidos, las emociones y demás un individuo. Ni siquiera muchos individuos, te habla de uno. O sea, la experiencia depende de lo que tú vivas. Y tú vives las cosas dependiendo de tu contexto, de tu cultura, de tus emociones, de tus sentidos, todas esas cosas. Pues si estamos diseñando para eso, y eso es el UX, ¿no? Es el diseño de experiencia de usuario, todo lo que influya en la experiencia de usuario es lo que llamamos diseño UX. ¿Qué pasa con esto de soy UX UI? Pues para mí decir soy UX UI es como decir que te dedicas a la arquitectura barra columna o que te dedicas a la pintura barra brocha o algo así, porque no se pueden, o sea, no son dos cosas diferentes, es una que está dentro de la otra. En la arquitectura hay columnas porque sin columnas no puedes construir nada. Hay muros, hay columnas, hay casas, hay lo que sea. Y entonces dentro de la arquitectura están las columnas. Y lo mismo si eres pintor o pintora, dentro de eso están las brochas, están los pinceles, están lo que quiera que utilices para pintar, el spray, lo que sea. Pero no son diferentes, sino que está dentro. Y esto es lo que ocurre con el UX. El UX es todo lo que toca o influye la experiencia de usuario, tenga interfaz o no. La interfaz es una parte del UX que puede estar y puede no estar. Y voy a darte más ejemplos. Por ejemplo, dentro del UX está el marketing, está la investigación de mercado, está los precios que tú elijas poner, está el frontend, que es la implementación, está el UI, está la investigación de usuario. Hay muchas partes que forman ese UX. Sin embargo, el UI es solo una parte que puede estar y puede no estar. Y hablábamos en este debate con mis compañeras de profesión hablábamos en el debate de la web, porque en las web parece que cuesta un poco más a lo mejor entenderlo, porque como una web es todo UI, o se cree que es todo UI, pues es más fácil, es más difícil separarlo de la experiencia de usuario. Pero te voy a poner un ejemplo claro. Imagina que estás diseñando la web de una peluquería. Y esta peluquería tiene
A ver, porque estoy pensando el ejemplo así rápido. Esta peluquería tiene una parte de donde puedes reservar pues para ese corte de pelo. Toda esa parte de yo descubro esa peluquería, no toda depende de un UI, porque a mí me puede recomendar a alguien la peluquería de fuera y eso no es UI, eso es una persona. Y esa persona incluso me puede decir, no vayas a esta porque no es muy buena. Entonces yo ya tengo una experiencia con ese negocio, ese servicio que no tiene nada que ver con el UI. Porque todavía ni siquiera he visto el UI. O esa persona me puede decir, oye, vete y reserva en esta peluquería que está increíble. Y ya mi experiencia es buena y diferente sin haber tenido el UI. Ahora yo descubro la web como sea, porque me la recomendaron, porque la encontré por internet o algo, y entro en esa web. Hay cosas que son experiencia guiada por el UI, ¿no? Por lo que ves y todas esas cosas, los colores, los espacios, los patrones que utilizan y tal. Pero luego hay cosas que no están directamente relacionadas. Si tus textos son malos o me confunden, yo voy a tener una mala experiencia y eso no es tanto UI. UI fue el diseño de esa tipografía, el poner esa tipografía en vez de otra, pero lo que dice es más la creación de contenido, ¿no? La estrategia de contenido, el UX Writing que llamamos, y eso no es UI específicamente. Luego imagina que yo empiezo a reservar porque quiero cortarme el pelo, no sé, la semana que viene. Y cuando entro en las reservas está todo reservado. No puedo reservar lo que yo quiero. Y miro la siguiente semana y todo reservado. Y miro la otra o el mes que viene o en 2 meses y todo reservado. Esa experiencia para mí de que todo esté reservado no tiene nada que ver con el UI, pero me va a crear una mala experiencia porque yo quería probar ese servicio porque me lo recomendaron y ahora no puedo. No puedo no porque el UI no me lo permita o porque sea un mal UI, porque la experiencia que estoy obteniendo como usuario, que la experiencia recuerda que no es solo mi interacción con los componentes y demás, es todo, es lo que yo siento, las emociones, lo que yo entiendo, lo que no, todo. Pues yo voy a tener una mala experiencia porque tenía ilusión por probar ese servicio de peluquería y ahora no puedo. Si tú diseñas con UI sin saber esto, tu diseño no va a ser tan bueno como si lo diseñas sabiéndolo. Si yo sé que eso está siempre reservado, lo que puedo hacer, por ejemplo en UI, por darte un ejemplo muy concreto, es diseñar una parte donde te diga, tenemos muchísima demanda, si alguien cancela o si hay un hueco libre en la hora que nos pongas aquí, nosotros te avisamos cuando eso ocurra. Y eso, pese al problema de que está todo reservado, es mejor experiencia y mejor UI porque me avisa de cuándo va a haber un hueco posible donde yo voy a poder probar ese sistema. Esto es solo un ejemplo para que veas que no todo ocurre en lo que vemos, ni siquiera en una web, porque una web al final lo que intenta es, tiene un objetivo de negocio, que conozcas un negocio, que conozcas a un profesional, que reserves un corte de pelo, que reserves la hora con el médico, que reserves una llamada con un topógrafo, una topógrafo, o una abogada o lo que sea. Tienen un objetivo. Si es tu propia página personal y eres diseñador, pues tú lo que quieres es que vean tu trabajo y te contraten. Pues ese es un objetivo de negocio. Cuando hacemos todas esas cosas, cuando pensamos en diseñar algo con los objetivos de negocio en mente, con los objetivos del usuario, las necesidades que tiene el usuario y con los recursos, ahí es cuando diseñamos un buen producto y todo ese producto tiene una experiencia. Y aquí hablábamos en nuestro debate justo de eso. Yo les decía que no puede haber UX, no, perdón, no puede haber UI sin UX, pero puede haber UX sin UI. O sea, si tú tienes un UI, lo hayas diseñado pensando en el usuario o no, va a tener una experiencia. Probablemente si lo hiciste sin pensar en el usuario, sea una mala experiencia. Si lo hiciste pensando en el usuario, sea una buena experiencia. Sin embargo, tú puedes tener UX sin UI, por este ejemplo que te acabo de poner. Que un negocio esté completamente lleno siempre, no tiene nada que ver con el UI, pero tú cuando estés utilizando esa web te vas a frustrar porque nunca puedes reservar porque está siempre lleno. Y no es culpa del UI, pero es tu experiencia. Para mí este problema surgió de los títulos. Al final el título UX/UI para mí ha hecho muchísimo daño en la percepción que tiene la gente de estos dos términos. Y ahora te voy a compartir un poco una reflexión final de lo que yo pienso de estos títulos. Para mí el UX/UI no se debería utilizar. ¿Por
que crea esta confusión, porque además creo que lo utilizamos queriendo decir investigación de usuario y interfaz de usuario en vez de UX UI, porque el UX, como te digo, son muchas cosas y nosotros queremos hacer ver que sabemos investigar y todo eso y que además sabemos UI. No lo usaría, es confuso y de hecho en mercados como Londres, cuando tú ves profesionales que se ponen ese título o empresas buscando para ese título, suele ser un indicativo de que la madurez de esos profesionales o de esas empresas no es suficiente todavía. Esto en España y en muchos países de Latinoamérica, hispanohablantes y demás, todavía sigue estando ahí y creo que al final en general es un indicativo de la madurez del mercado. Todavía no estamos donde deberíamos estar. Mi recomendación es que no utilices ese título para nada. Ahora bien, cosa que hay que tener en cuenta, cuando hay mucha gente buscando un tipo de palabra, se convierte en parte del SEO, de cómo te van a encontrar. Si en tu mercado, en donde tú sueles buscar trabajo, en tu país o lo que sea, se utiliza ese término, aunque no te guste, utilízalo, pues porque así es como te van a encontrar. Pero que sepas dentro de ti que eso no debería de ser lo que utilicemos como título porque es confuso y no es la realidad. Está demostrando ya que no estás entendiendo del todo el término UX. Luego viene el diseñador UX como título, ¿no? Primero está el UX UI o UI UX y luego viene el diseñador UX. Para mí el diseñador UX es mejor título, pero me pasa una cosa, y esto es personal, no sé cuánta gente lo piensa igual que yo. Lo que me pasa a mí con el título diseñador de experiencia de usuario es que te hace ver que lo que diseñamos son experiencias de usuario. Y para mí, en mi modo de ver, no diseñamos experiencias de usuario. Lo que quiera que el usuario utilice o lo que quiera que diseñemos va a tener una experiencia, lo consideremos nosotros o no, siempre va a tener una experiencia. Y luego, si volvemos al concepto de experiencia, si lo miramos en el diccionario, la experiencia depende del individuo. Entonces me parece arrogante pensar que yo puedo diseñar para ti, porque yo nunca voy a estar en tu piel, yo nunca voy a ser tú. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros diseñamos un producto o un servicio, y yo cada vez me voy yendo más a esto de servicio y menos a lo de producto, pero como decía, esto es para otro episodio. Nosotros diseñamos un producto, estudiamos a ti y a otros usuarios utilizando ese producto y mejoramos ese producto para que la experiencia de la media sea mejor. No la tuya específica, ni la de otro, ni la de otra. No, la media vaya siendo mejor y que los datos nos reflejen que es mejor. Pero no diseñamos tu experiencia. Porque dos personas diferentes yendo al mismo lugar pueden tener dos experiencias completamente opuestas. Si yo voy a un restaurante que es tranquilito, que sirve buena comida, pero que es caro, y eso era lo que quería yo, mi experiencia va a ser increíble. Pero si tú vas al mismo restaurante y lo que querías era estar con tus amigos bebiendo algo barato y con música y divirtiéndote y bailando, y vas al mismo al que fui yo, que es calladito, que es calmado, que tiene buena comida y que es caro, pues probablemente tu experiencia sea mala. No porque el sitio sea malo, sino porque tus expectativas y tú eres otra persona que no soy yo. Eso es lo que tenemos que ver aquí. Y como reflexión final, explicarte un poco que intenta llevarte siempre las cosas al mundo físico, y creo que aquí es donde la gente que estudió, pues como es mi caso, diseño industrial, tiene esa ventaja porque cuando lo comparas con las experiencias reales, como este ejemplo del restaurante que te acabo de dar, se ve todo más fácil. Yo empecé haciendo diseño industrial, luego cambié, o sea, diseñé muebles, trabajé para empresas de impresión, diseñé un juguete, diseñé souvenirs, diseñé un montón de cosas. Y al final lo que te queda claro después de todo esto es que si te pones a mirar los títulos, diseñador de interacción de usuario, diseñador web, diseñador o diseñadora UX, diseñador o diseñadora de productos, lo único que se comparte a lo largo del tiempo es la palabra diseño. Y esa es mi reflexión final con la que quiero que te quedes. Al final de todo, da igual los títulos, da igual todo, somos diseñadores y diseñadoras. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos unas capacidades, unas habilidades, unas metodologías que si las seguimos, da igual que estés diseñando un coche, a que estés diseñando un libro, a que estés diseñando un póster o una web o un producto digital, tus metodologías te van a ayudar a llegar a buen puerto si las sigues como son y aplicas todo eso, todas esas habilidades que nos da el diseño. Entonces,
Al final, esta discusión sobre títulos, esta discusión sobre me pongo UX, UI, UI, UX y todo eso es una pérdida de tiempo. Somos diseñadores, interioriza eso. Son las metodologías y las habilidades los que nos hacen quienes somos, no las herramientas, no Figma, que hoy es Figma y mañana será Penpot y antes fue Sketch y vete a saber tú qué va a ocurrir. Trabaja eso, trabaja en entender esos conceptos más básicos de qué es una experiencia, qué es un servicio, qué es un producto, cuál es la estrategia de esos productos, por qué hacemos lo que hacemos y menos esa parte tan de visual y de los títulos y de todas estas cosas que nos acaban confundiendo. No sé qué piensas tú, no sé si te enrollé más o te aclaré algo. Espero que sea lo último, que te haya aclarado algo. Debatimos si quieres debatir en los comentarios de cualquier red en la que comparta esto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.